Ukabatawa hakalwara wakichawi sampai sarantatas que barca ciudad. Kalwan ham municipio de Corque, acá departamento de Oruro, barca kabawa arus kipawimpi porraquiñari, toquen hekata siwa kulyaka Vilma Choque, kupaja corresponsal, acá sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia, toquena yatirrakiwa. Kurateja, jutiri urakadaja. Harur sayari. Kichuru acá lanzamiento del Carnaval de Invierno 2023, festividad de San Juan, San Marcos, Ucatja San Pablo de Corque, Hacha Punchawiwa, Uñas Easiwayan, Easiwayari, Sasida Kupaja, Saraki, Ucatoquitwa, Maja Wilt Atampi, Aruskip Arakiyaru, Kabaja, Hank Akipuri, Arunt Asiyari Kuparacampi, Kuyaka Vilma, Kamisaki, Arsusinkaki, Asipsbawa. Yus pahara hilata sumarwatiki pana ukamaraki maruntawi takpacha kitinakata hirnaktapja ka Bolivia TV ukamaraki RPOs Bolivia takpacha hilatanaka kulyakanaka kamaseria ka qollasuyo marca ukana no kaukenteja hichuruja apasirakiniwa aka Joc de la Gobernación de Oruro ayukanja lanzamiento del Carnaval de Invierno 2023, ¿no? Acá festividad, tata San Juan, San Pedro, San Pablo, ¿no? Cauquinteja, Anchichura Sanja, Catasiractanoa, Gilata Filiberto, Laura Morales, Upajano, directorio de la ACOFOC, Asociación de Conjuntos Folclóricos de Corque, ¿no? Upantiwa Aruskiptara Quiñani, Cauquinteja acá lanzamiento del Carnaval de Invierno Corque 2023, Uca Apasiapen ya está Apasiriakiniwa, ¿no? Manquiwa Aroja, Arstañani, Arustañani. Hermano Vilma, muchas gracias. Quiero, mediante su entrevista, quiero llegar a Radio Bolivia TV, saludar a nuestro hermano Edwin. Buenos días, hermana Edwin. Kaunama estancia, Cauquín estancia, a ver, Corque marcan, Hanchaguaira, Wancha, Tayawa, Sachapaxenja, Nanakaja, Sumaya, estuvo aquí Santa Siapta, Carnaval de Invierno, Kaunanaka, Sumorista Apanga, Tata San Juan Bautista, San Pedro Vicario, San Pablo. Cuatro Chor Almanjar, recién lanzamiento al Carnaval de Invierno en el hall de la Gobernación de Oruro, 10 de la mañana. A esa hora vamos a lanzar, o sea que va a estar, están invitados la ministra de Cultura, va a estar el gobernador de Oruro, asimismo la Secretaría de Cultura y muchos hermanos, autoridades electas, autoridades políticas, administrativas. Hoy se realizará el lanzamiento, como cada año lo acostumbramos a hacer en Oruro, entonces hoy es el lanzamiento para el Carnaval de Invierno. Nuevamente, repito, es el San Juan, en honor a los patronos San Juan Bautista, San Pedro Vicario. Estará aquí, ¿no? Cauquinteja, Hichuru, Apasirakini ya está acá, ya está 10 de la mañana, ¿no? Causa acá, Joc de la Gobernación de Oruro, ¿no? Cauquichik Tabisut, Hijumanquiwa Roja. Ukapuriwa Cuyaca Bil, Barut Ayari, Gilata Feliberto, Laura Morales, Kuparusa, Akofok, Tojirau Kupaka, Iriptas Karaki, Walik Pol, Rakab, Aruskip, Yatak Kutawaita, Gilata, Sociedad Waxab, Bolivia TV, la Bolivia TV Tokipacha, Arunt Aritarakita. Gilata Feliberto, Diacao, Kam, Curateja, Tocorida Casa Sayari, acá conjuntos folclóricos, Kisnati, Tocorida Casa, Toconta Wayapani, Urjabaki, Sakajapasi Wayari, Katokita, Kalwara, Arjait Awayapitas. Ya, Ukama, hermano Edwin, en realidad el 23 de junio es la festividad, la víspera, la entrada de todos los conjuntos participantes en Corque. Vale decir de que el 23 es la víspera, la entrada y la víspera, el 24 de junio sería la alba 5 de la mañana a los calvarios de Canacita, asimismo Urabi y Samancha. Ahí van a penitenciar todos los novenantes.
En realidad, la Asociación de Conjuntos Folclóricos cuenta pues con 7 afiliados. Uno tenemos invitado del cuartel Batin séptimo Sajama que participa con los soldaditos en calidad de invitado. Un poco ya estamos muy adelantados. También, hermano Edwin, quiero mencionar dónde se encuentra Corquemarca. Corquemarca se encuentra al occidente de Oruro, sobre la carretera internacional Oruro-Pesiga, viceversa. Entonces, un poco está situado a 94 kilómetros de Oruro. Mediante este canal invitamos a los hermanos turistas que nos pueden visitar, asimismo a propios extraños. Entonces, como es la fiesta más grande del año, decimos carnaval de invierno. ¿Por qué? Porque la festividad se realiza en este mes de junio, donde hace mucho frío, donde se dice San Juan Calatacaya Huarecasaya. Ese es un eslogan que tenemos en Aymara. En castellano sería la noche más fría del año. Entonces tenemos este mes muchas actividades religiosas, culturales en Corquemarca. Me gustaría que hermano Edwin nos puede visitar y se va a llevar un buen recuerdo de Corquemarca. Corquemarca te estaría esperando con brazos abiertos. No está tan lejos de Oruro, es carretera internacional, como lo vuelvo a reiterar, hermano Edwin. Ukapurisquiwa barca barcacheraco cabatawa aruskip asktaraca municipio de Corque Barcatpacha, Ucabatua Jupara Caja, Caichuroja Aca Curatija Festividad, Carnaval de Invierno 2023, San Juan, San Marcos y San Pablo de Corque, Hachapuncha Uraca, Gobernación de Oruro Toqueda, Jupara Caja, Ayahuayapjani, lanzamientos Asidagua, Zapharaki, Ucabatas, Kirijama, Uraski, Sasaraura Casaja, Curjaba, Sapunchaura Casaja, Sapa Barcadaja Utjaski, Ukatoque, Uyastayataki, Kuyaka Bilma, Kurampicha, Histayataki Uti. Ukamawa, Cauca, morenadas, ¿no? Cauca, pasantes, Uteraki, acá, Curquimarcan, Cauca, Chictaraquiñane, Quitinacateja y hasta Huaquishantashapre, acá festividad de San Juan, San Pedro, San Pablo, Ucata. A ver, hermana Vilma, quiero manifestarte. Estos son nuestros afiliados. Este año estaría empezando a la cabeza de la Morenada Central, San Pedro de Corque. Después ya entraría la Morenada Sud Central Corque, Morenada Unión San Pedro, zona norte, Morenada San Juan de Canalpata, Morenada Unión Occidente Cataza, Morenada Reyes Moreno, zona sud. Conjunto Tincos del Batin séptimo Sajama. También estaría participando la Morenada San Juan de Vilavila. Entonces, este es el rol de entrada. El 2 de la tarde estaría arrancando. Vale decir, aquí hay un estricto cumplimiento. Aquí se maneja de acuerdo a nuestros usos y costumbres, de que en Corquemarca todos bajo computación. Quiero decir, todos tienen un puntaje. Todos los conjuntos participantes del Carnaval de Invierno tienen que acumular, se los otorga 100 puntos. Vale decir, a ver, en la entrada cada conjunto tiene que acumular 20 puntos, víspera 15 puntos, alba 15 puntos, misa, procesión 20 puntos, demostración 30 puntos, total sumado 100 puntos. Pero generalmente, ¿qué se califica? La puntualidad, la vestimenta, la coreografía, innovación. Todas esas cosas se toman en cuenta. Entonces, los jurados calificados vienen desde la ciudad de La Paz, Oruro. Son gente que realmente, entendido en la materia, los que van a calificar de toda la festividad de San Juan, de la festividad de San Juan.
Waliwa kiskiriwa barka chiraku kama aruraka istaya diyawa hilata Feliberto kupar istawaitan kau katama tokol kasa akahacha punjawir hachikancha si wayapjani kur jamasa kupara kaha tokunta wayapjani puntajes tokera kasa uyas churas wira kiriu sasidawa upaja sabuera kiukabata pachara karpo kawi hutkayapataki kur jamas istapt atashipki ukatoksa uyas ayawayapjari usasinsa yatilla wayas kalakstua acaba punchawira campeja askiri jabawa reactivación económica koyaqito qisa ila kuyakarакар yarapt awi hutkaraki bordadores kabraki kuraiman yanak alhasri la caja kama punchawira kanaja askiri jabawa kolqist asilla hayatip haraki ukabatwa askiri jaba para casa acaba punchawira ka chamancha haraki hilata Feliberto Tucuy Hayataki Jawilt Aweyari Ukabajam Barca Chiraca. Haremos la invitación para que los hermanos, hermanas que nos están viendo sean parte de esta gran festividad. Es así, hermano Edwin. A ver, aquí la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Corque es muy estricto, demasiado estricto. Aquí el moreno tiene que ser tal como corresponde. Como es la vestimenta del moreno, ya conocemos, legal. Aquí en Corquemarca no vas a ver solamente a bailar con trajes. Aquí se obliga, es obligatorio para todos los conjuntos participantes de que todos tienen que portar la morenada, la ropa correctamente bien uniformado. Eso es lo que se califica. Aquí no vas a ver como en otras partes se baila con traje, matraca, algo así. Eso no existe en Corque. Entonces de eso se caracteriza la festividad de San Juan de Corquemarca. Mucha gente sale de la ciudad, llegan del interior, hermanos del exterior llegan, los que participan en la festividad de San Juan de Corquemarca. Somos muy exigentes en la puntualidad, en la forma de cómo tiene que vestirse un moreno. Un poco antes, por ejemplo, se vestía, habían conjuntos de llamerada, cuyahuada, había caporales, diablada, ahora toditos en su mayoría se han vuelto morenos. Entonces, eso es lo que nosotros en Corquemarca exigimos, la puntualidad, la responsabilidad, seriedad, todos con un jurado calificador. Es más, quiero decir, a ver, también hay un día, el 26 de junio, se va a realizar concurso de bandas. Todas las bandas que van a participar en Corquemarca tienen 20 minutos para demostrar tres temas. Temas, uno, libre elección de la banda, y otro es referido a usos y costumbres de Corquemarca, y el otro es dedicado al pasante, un tema, letra y música. Así nosotros nos manejamos en Corquemarca. Es más, me decía, hermano, yo quiero hacer nuevamente la invitación extensiva a todos los hermanos propios y extraños que vengan a deleitar este carnaval de invierno, que en realidad es una factuosidad. Entonces, aquí se maneja orgánicamente. Hay una disciplina, hay una organización tremenda aquí. Entonces, eso es lo que puedo mencionar. Hermano Edwin, me gustaría de que también, a ver, el Canal 7 también nos puede visitar a Corquemarca Bolivia TV. Muchas gracias, hermano Edwin. Aquí por ahí, Cabatawa, Aruskip, Awaitar, Barca Chilac, Acalguara, municipio de Corque, Barcatpacha, Yuspajart Ayari, Cuyaca, Bilba, Choque, Juparu, Pajaca, sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia, Toqueda y Atirrequiu, Cabraque, Gilata, Feliberto, Laura Morales, Acofoc, Toqueda, Irtripio, Aruskip, Baitar, Cabaru, Campe, Acahuaquichawe, Tucuya, Huellar, la Campeja, Yacaurucaba, Xinigaba.